Bien, buenos días, grupo número 5 de Derecho Internacional Privado. Confirmo si se escucha bien el audio. Sí, Nico. Bien, buenos días, jóvenes. Sí, Bienvenidos nuevamente. se escucha. Gracias. Bienvenidos nuevamente después de espero hayan tenido unas muy buenas vacaciones, relajadas, unas bien merecidas vacaciones para tener bien puestas nuestras ganas de poder seguir trabajando por este esfuerzo que día con día, ¿verdad?, nos rendirá frutos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bien, miren, con el caso de ustedes, mañana tenemos una tutoría a las 4 de la tarde. En esa tutoría vamos a dar una solución a algunas principales preguntas, ¿verdad?, de los cuestionamientos que hicimos del examen. Quizás esas valoraciones respecto a lo que es el examen, sobre todo en materia de coordinación y de internet, las vamos a hacer hasta mañana, ¿sí? Porque quede claro, para que no vamos a abordar nada de eso, sino que mañana puedan preguntar lo que ustedes quieran. Vamos a platicar de la modalidad. Ustedes ya tienen un año y medio, la mitad de una carrera de estar acá. Entonces ustedes pueden preguntar y cuestionarse qué es lo que está pasando, ¿verdad?, hacerse una inflexión y tratar de mejorar algunos aspectos, porque de eso se trata aquí, ¿verdad? Según la teoría de la nueva escuela, el centro es el estudiante y ustedes, por lo tanto, son ustedes los que dictaminan, ¿verdad? Ustedes me pueden decir si en algún momento no les ha parecido esa modalidad, pues podríamos cambiar a otra, siempre buscando un equilibrio. Bien, voy a presentar pantalla en este momento. ¿Se observa la pantalla? Sí. Sí, vaya, mire, yo a veces les presento así en cuestión total mi pantalla por la cuestión de las letras, porque a veces cuesta leer. Yo sé que algunos están desde sus dispositivos de sus celulares y otros están desde sus computadoras. Entonces, si yo lo dejo de otra forma, trato de ampliar lo que en mi pantalla da. Por lo tanto, si alguien levanta la mano, yo no lo puedo ver, pero usted puede interrumpirme perfectamente. ¿Sí? Puede solicitar, puedo hablar, digo, algo así, ¿verdad? Cuando usted quiera opinar o algo a cambio. A excepción que te ha dado la palabra, pues por cómo vamos a hacer ahorita. Ahorita vamos a empezar desde cero nuevamente con las participaciones. Entonces vamos a explicar un tema novedoso en materia de Derecho Internacional Privado, en la unidad 2. Este tiene como título La nacionalidad. Y si bien abajo de su documento único de identidad dice nacionalidad salvadoreño por nacimiento. Y algunos dice salvadoreño por naturalización. Si tú buscas en algunas de las principales doctrinas, muchos te tiran a que la nacionalidad solo es de dos tipos. Sin embargo, desde la perspectiva doctrinaria, podemos abordar por lo menos dos tipos generales de nacionalidad, pero algunas formas especiales de ser considerados salvadoreños por naturalización. Vamos a platicar desde aquí hasta las 10:55. Vamos a hacer una breve inflexión de eso. Entonces, esta lección número 5 tiene como tema la nacionalidad de la persona natural en el derecho salvadoreño. Fundamento constitucional. Por favor, si no tienen su constitución a la mano, yo te invito a que vayas y la saques, porque ahora vamos a trabajar con eso. Vamos a trabajar con algo que yo te había dicho, que tú sacaras tu constitución y le vamos a leer. Y la legislación secundaria. ¿A qué me hago referencia con la legislación secundaria? ¿Dónde es que regula lo que es la nacionalidad? Miren, la nacionalidad la regula la ley de emisión de pasaportes. Ahí te habla de nacionalidad. El reglamento interno del órgano ejecutivo, porque es por medio de un ministerio en específico quien le otorga la nacionalidad salvadoreña por naturalización. La ley de extranjería, el artículo 1, te define que es un extranjero, ¿verdad? O como decía la Biblia, que es un forastero. El artículo 30 de ese mismo reglamento te da unos lineamientos también. También vamos a revisar el Código Bustamante del artículo 9 al 13,
porque es la también de la nacionalidad, entre otras categorías. Y la Constitución, este día vamos a revisar el artículo 90 de la Constitución, ¿sí? Hasta el 90. Lo que tiene que ver con el 91, 92 y 93, en el caso del grupo 5, lo vamos a dejar para el día jueves. Es decir, hoy vamos a analizar el número artículo 90. Vamos a ver. Miren, otra cuestión, cosas que quiero dejar bien claro, y quizás por medio del representante. Dos cosas. Uno, todos los conexiones Google Meet, tanto de las tutorías como de de estas clases sincrónicas, están anclados en su correo y están anclados en la plataforma. Es decir, yo los he copiado y pegado ahí, ¿sí? Al igual, ¿verdad? Solamente falta que se los copien en WhatsApp, pero eso no. Quien todavía no tenga acceso a eso, pues lo invito a que ahí busque la información porque ahí se encuentra. Siempre va a ser una conexión nueva. ¿Cuáles son los temas que nosotros tenemos que estudiar? Mire, dentro de esta unidad son dos temas. Es la lección 5 y la lección 6. Sin embargo, nosotros no podemos verlos separados. Es decir, una cuestión lineal. Nosotros tenemos que verlo de manera integral. Vamos a ver ahorita la nacionalidad en abstracto, ¿sí? Esta semana. Es decir, vamos a ver la nacionalidad salvadoreña por nacimiento y la nacionalidad de salvadoreño por naturalización. Pero también la próxima lección, que es la lección 6, perdón, sería sobre la pérdida y recuperación de la nacionalidad, es decir, cómo se puede perder la nacionalidad y cómo tú la puedes recuperar. Una vez establecido esto, nosotros estamos listos para nuestro laboratorio del día 16 de abril. Posterior a eso, vamos a entrar a la unidad 3 y vamos a ver la condición jurídica del extranjero. Y en esa vamos a estudiar dos aspectos muy importantes, ¿sí? La condición del extranjero en nuestro país y cómo regula jurídica, constitucional, legislación secundaria y tratados internacionales los extranjeros. Es decir, eso es lo que tenemos que ver para este examen de la segunda evaluación, la nacionalidad y la condición jurídica del extranjero. Para efectos de la unidad 2, vamos a estudiar la nacionalidad, la etimología y la definición jurisprudencial, y vamos a ver el jus soli, jus sanguini y gran naturalización o espíritu integracionista. Para la clase del día jueves, vamos a ver la doble o múltiple nacionalidad y los salvadoreños por naturalización. También es conocido la naturalización como jus domicilio. O sea, el domicilio es el que rige en ese momento para naturalización. ¿Cuál es la etimología del término nacionalidad? Eso viene del verbo nacer. Tú no puedes tener nacionalidad si no has nacido. Por eso es que algunos establecen algo bien curioso. Si la nacionalidad es un derecho humano fundamental, fíjese bien, o es un estatus. Carla Yanira Aguilar Zavala, ¿está presente? ¿Se escucha? Sí, Maldonado Ochoa Diego Ernesto, ¿está presente? sí, licenciado. ¿Qué crees tú? ¿La nacionalidad es un derecho humano fundamental o es un estatus? Mm, ¿Qué opinas? No importa si está cerrado o no. ¿Qué opinas? Quiero saber yo tu opinión. para mí es un derecho humano, debido a que todos tenemos derecho a que ser reconocidos por No, un no, no. territorio o cómo. A ver, ¿cómo así? ¿Cómo así? Ujú. O sea, para mí un derecho humano debido a que todos tenemos el derecho a ser reconocidos, poder ser parte de un territorio, ser parte de una nación. Vale, fíjate. Una cosa son los derechos humanos
humanos Disculpe, Eli, pero no se le escucha. Se está cortando la conexión. fundamentales. Cuando escuchan a derechos humanos, ¿se me escucha? Permítanme un segundo. Se está cortando, Lee. Creo que es la conexión. Ahorita vamos a revisar. A ver. ¿Se escucha ahora? Sí, se escucha mejor. Bueno. Realmente no sé qué es lo que está sucediendo, pero ya vamos. Ahorita que estábamos inspirados aquí hablando. ¿Les parece si la dejo así de un lado mejor? Por cualquier cosa. Sí, porque así observo lo que está sucediendo. Pero miren, se me bloquea aquí. Bueno, si hay algún problema, me dice, pero se escucha bien ahorita. Ahorita sí. Sí, ahorita sí, Lee. Vaya. Pongan atención a lo que les voy a decir. Una cosa son derechos humanos y otra cosa son derechos fundamentales. La Sala de lo Constitucional dice que no son derechos fundamentales, sino derechos humanos fundamentales. Derechos humanos es hablar de justnaturalismo. Los derechos humanos son atributos inherentes a la persona humana, sustentados en su dignidad y que gozan de la protección reforzada del Estado. Mientras que los derechos humanos fundamentales son aquellos que me generan ante mí derechos y obligaciones como tal. Es decir, son los contenidos desde el artículo 2, bueno, del artículo 2 al 30 y tantos de la Constitución. Por eso es que el título dice los derechos y garantías fundamentales de la persona. Ahora bien, la pregunta vendría siendo, es si la nacionalidad, como aquel vínculo jurídico político, fíjese bien, la nacionalidad, el vínculo jurídico político que a mí me une con un Estado, y yo tengo, la nacionalidad es un derecho, o es un estatus que yo adquiero. Si yo nazco o no, tendré nacionalidad, o yo tengo nacionalidad desde el momento de la concepción. Como ustedes bien, ya esa teoría ustedes la manejan. Y también vamos a pasar por ahí, a hacer un pequeño repaso. ¿Qué dice la Sala de la Constitucional al respecto? Bueno, veamos qué es lo que nos dice nuestras diapositivas al respecto. Porque yo con eso estaba. Estaba en primer lugar hablando de dónde viene el término nacionalidad. Viene del verbo nacer, es decir, nacer. Y viene a su vez de tres sufijos latinos: nación, nacionalidad, nacional y nacionalidad. Nación, de natio, como el arraigo, como ese vínculo que yo tengo con esa nación. Nacional, por la palabra al, ese indico relativo a, o sea, yo devengo a. Y la nacionalidad como una cualidad. Por eso es que ustedes escuchan la palabra nacionalista. Y quizás viene al tema, ¿verdad? Y no es que debemos hablar de política, pero por eso dicen Alianza Republicana Nacionalista. ¿Por qué? Porque tratan de incentivarte el nacionalismo como tal. Dicen que por eso fue que Donald Trump ganó las elecciones la vez pasada, porque incentivó al espíritu nacionalista de los oriundos propios de Estados Unidos. Es decir, a los que han nacido ahí, a los señores de 1,80, blancos, rubios, a eso estaban inspirando, a ese nacionalismo como tal. Ya. Vamos a ver, Alvarado Chicas está presente. ¿Qué diferencia encuentras tú entre nacionalista y nacionalismo? ¿Qué piensas tú? Quiero oír su opinión. Me imagino que el nacionalista es quien practica el nacionalismo, que se siente con ese sentimiento arraigado a la nación. Ok, ¿qué más? Nacionalista. El nacionalismo es el sentimiento de pertenencia a una nación. Vamos a ver. Si decimos que somos nacionalistas, ¿alguien me puede decir una característica de nuestro escudo nacional, por ejemplo?
Ya está. Dígame una característica Del escudo nacional. de este que está acá. Tenemos que saberlo. Vamos a ver. Pues los 14 laureles son por los departamentos. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Las 5 banderas del fondo son de los antiguos países que formaban la República Federal de Centroamérica. ¿Y el gorro frígido? El gorro frigio, el valor de la libertad, si no me equivoco. Vamos a ver, ¿quién más le quiere? ¿Cuál es tu apellido, compañero? Martínez Pérez, ¿Qué grupo eres tú? ET5. No, este es 5, pero ¿qué es su grupo? No recuerdo el número, disculpe. A ver, compañeros. Oye, tú ubicarlo para su participación. Sí, entiendo. ¿Cuál será? Si no me equivoco, era grupo 9 en el periodo pasado. Vamos a ver, es que ese grupo vamos buscando, así lo voy identificando ahorita. ¿Apellido tuyo? Martínez Pérez. No, no apareces acá. Ah, como no, Gustavo. Correcto. Muy bien, muy bien. Lo voy identificando por grupo. Entonces de eso se trata, jóvenes. Por ejemplo, aquí tenemos a la bandera, miren. Fíjense que por eso es que nuestros antepasados en la Facultad de Jurisprudencia, en el primer ciclo, y no hablo de relaciones, sino del doctorado en jurisprudencia, había una materia que se llamaba símbolos patrios. ¿Por qué? Porque tiene como objetivo principal, ¿verdad?, que tú conoces cuáles eran los símbolos patrios de tu país. Entonces eso es considerar que es nacionalista. ¿Qué dice la historia acerca de lo que es la nacionalidad? Y este fragmento lo he extraído del libro Larios Ochaita, ¿verdad? Larios Ochaita, de Derecho Internacional Privado. A ver, García Castro, María Teresa, ¿está presente? Sí, Lick. Léame la diapositiva, por favor. Historia. Los romanos lo consideraron un vínculo de sangre y de culto. Los germanos lo consideraron un vínculo tribal. En la Edad Media, el vínculo con la tierra, dando origen al ius solis, que se exageró hasta prohibir la emigración. Francia, en el Código de Napoleón 1804, introdujo el derecho de sangre, ius sanguinis, por el cual el francés, hijo de francés, será francés y siempre lo seguirá siendo donde quiera que fuese o se estableciere. Muchos códigos se inspiraron en el Código de Napoleón y adoptaron el ius sanguinis para determinar la nacionalidad, con excepción de Gran Bretaña, Dinamarca y Noruega, que adoptaron el ius solis para determinar la nacionalidad y el domicilio, el estado y capacidad corriente. Esta última que adoptó más tarde Estados Unidos de América. ¿Cuál es la palabra que aquí se repite y que lleva B labidental? ¿Vínculo? Vínculo. ¿Qué es un vínculo? Una unión, algo que enlaza una cosa con otra. Y en este caso sería la persona con la tierra, o el lugar más precisamente. Correcto, tú con la tierra. Vale, fíjese bien, artículo 9, pongan atención. Imagínense esto, artículo 90 de la Constitución. Ius soli, ius sanguini y ius domicili. Ius soli es tierra o suelo. Ius sanguini, sangre. Tanto ius soli como ius sanguini es salvadoreño por nacimiento. Pero ius domicili, al escuchar eso, es salvadoreño por naturalización. ¿Tomaron nota? Os repito otra vez. Sí, ya está bien. Va a estar clarísimo como el agua. Hasta de ahí no vamos a pasar porque quiero que quede bien claro eso. Derecho de sangre. Estoy viendo que los que eran bien dedicados o eran bien arraigados a su suelo son el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Dinamarca y Noruega. Dinamarca fue donde llegaron los vikingos, ¿sí? Noruega, Islandia, que pertenece a Dinamarca, todo ese lugar adoptaron el ius soli para determinar la nacionalidad y el domicilio, el estado y la capacidad. Esta fue la última que adoptó los Estados Unidos de América. ¿Por qué es importante hablar de nacionalidad en el derecho internacional privado? ¿Es la nacionalidad un derecho humano fundamental?
Número uno, ¿por qué es importante hablar de la nacionalidad? Miren, muchachos, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el ejercicio pasado del examen que nosotros hicimos, una de las respuestas era la justicia universal, la jurisdicción universal. Para el tema que contempla el artículo 109 de la Constitución, respecto a que si un extranjero puede adquirir la propiedad de un inmueble. ¿Qué es lo importante ahí? La nacionalidad. ¿De qué depende una relación diplomática en que se refuercen o se anulen o se estrechen aún más? La nacionalidad de las personas. ¿Puede alguien estar sin nacionalidad? ¿Qué dice la doctrina? Dice, el papel que desempeña la nacionalidad en el derecho internacional privado es de singular importancia. Sirve de punto de conexión en gran cantidad de reglas conflictuales, en especial para la determinación del estatuto personal en numerosos ordenamientos jurídicos. Es decir, la nacionalidad no es un derecho humano fundamental, sino que es un estatus que nosotros tenemos. Muy diferente al nombre, muy diferente a la condición, al nombre, que sí es un derecho humano fundamental, mucho diferente a los derechos hereditarios, eso sí, pero la nacionalidad es un estatus. De criterio de determinación de la competencia judicial internacional, sobre todo en los sistemas latinos de punto de referencia del que derivan los ordenamientos jurídicos estatales. El Estatuto de Nacionales y Extranjeros, lo que implica a veces diferencias en cuanto a la titularidad y goce de derechos subjetivos civiles o privados, aunque de ordinario en materia de la diferenciación entre nacionales y extranjeros es menor la que se dé en el campo de los derechos subjetivos públicos. Dotado de la importancia en el derecho positivo, no es de extrañar que el tema de nacionalidad ocupe permanentemente el interés de la doctrina científica. De ellos son cumplidas muestras, por citar tan solo algunos de los trabajos, y ahí citaba Wasserman, Isai, Gardner, etcétera, etcétera. Entonces, la doctrina nos ha dicho, por lo tanto, de que no es un derecho humano fundamental, sino que es un estatus. ¿Qué dice la Sala de lo Constitucional? La Sala de lo Constitucional, en la referencia 1595 de las 9 horas del día 23 de abril de 2001, me llama la atención, define la nacionalidad. Partamos que es un vínculo. Dice bien, los libros dicen, la nacionalidad es la calidad que una persona adquiere en virtud del nexo o vínculo jurídico político que lo une con un estado determinado. Dice la Sala de lo Constitucional, en torno a la nacionalidad es generalmente aceptado un concepto funcional de la misma, en el sentido de ser el vínculo o nexo que une a una persona determinada con un estado particular. Con él, fíjese bien, fija su pertenencia a dicho estado, ius soli, le da derechos a reclamar la protección del mismo, es decir, a partir de la nacionalidad, me da derechos a reclamar el nombre. Lick se está cortando. Lick no se escucha. Reclamar bien. Y me someto al país de un salvadoreño por nacimiento. Yo me someto. Lick no se escucha. Lick no se escucha. Se está cortando la conexión. Sí, hay problemas de conexión. Vamos a ver. ¿Ahora se escucha? Sí, ahorita sí, ahorita. Sí, es que dice que se ha perdido la conexión de red. ¿En dónde me quedé? No, para poderles decir. Estaba tomando nota. En lo que determinaba la Sala de lo Constitucional sobre la nacionalidad. O sea, desde el inicio. Lick. Se observa la pantalla todavía. Sí.
Ah, vaya, vaya. No importa, no importa. Estamos bien ahorita. Aquí hay un problema que yo no sé qué pasó. Voy a tratar de salir y volver a entrar. Entendido. Que se quedó aquí trabado, miren. Bueno, ahora me escuchan bien y se observa la pantalla. Sí se escucha bien, Lick. Vale, van a disculpar, pero no es cosa mía, no sé qué está pasando. Vamos a seguir. Entonces, vamos a definir qué es la nacionalidad. Como la doctrina, como la con ese Estado, a ti te nacen derechos, pero también te genera obligaciones. El licenciado se vuelve a cortar. Fíjense que voy a salirme otra vez. Ahora sí se escucha bien. Sí. Ahora Sí se sí, escucha, Lick. Vale, van a disculpar, pero como les digo nuevamente aquí, siguen los problemas y las dificultades otra vez. Vamos a ver. No estoy presentando nada. Vamos a ver a presentar. Entonces yo les decía que habían dos tipos de definiciones que nos daba lo que es la sala constitucional de lo que es la nacionalidad. Y a mí me llama la atención la definición que da la sala, porque en la definición que da de lo que es nacionalidad, ¿sí? Establece que una vez que me es establecida como tal, ese vínculo, me nacen derechos y obligaciones, dice. Y me nacen derechos y me genera obligaciones. Dice, un concepto funcional de la misma, en el sentido de ser un vínculo que une a una persona determinada con un estado particular. Fija su pertenencia a dicho estado, ius soli, y le da derechos a reclamar la protección del mismo y somete las obligaciones impuestas por la ley. Es decir, ese vínculo a mí me genera derechos y me genera obligaciones. No es un derecho humano fundamental. ¿Por qué? Bueno, veamos qué es lo que dice la siguiente resolución. Está presente Ayala Escalante. Rodrigo Andrés. Reinaldo Alejandro Martínez Gámez. ¿Escucha, jóvenes? Sí, Lick. sí, Lick. Vamos a ver. Guzmán Martínez Jacqueline. Valdés Marroquín. Romero Castillo. Sí. Léame por favor de donde dice ahora bien. Ahora, Ok. Ahora bien, si se discute su naturaleza en cuanto a considerarla como derecho fundamental o como estatus de la persona, en efecto, cobra fuerza creciente la opinión positiva, sobre todo en la doctrina ius internacionalista, sobre la existencia de un derecho fundamental a la nacionalidad. Sin embargo, a fin de despejar la incógnita planteada, es necesario previamente detenerse en el análisis de la naturaleza de un derecho fundamental. Sigo. sí, por favor. En términos generales, puede decirse que los derechos fundamentales son categorías jurídicas que constituyen el núcleo central de la esfera jurídica del individuo, exigibles frente a otros sujetos de derecho, estados y particulares.
que engendran en estos últimos deberes y obligaciones. Es decir, se trata de verdaderos derechos generadores de una situación activa de poder concreto que se traduce en exigencias deducibles al Estado y a otros y a los otros particulares. Desde esta perspectiva, se advierte que no es posible concebir la nacionalidad como un derecho fundamental, sencillamente porque no es una situación activa de poder concreto o oponible al Estado o a otros particulares, sino una cualidad o estado de la persona. Y es que decir que se tiene cierta nacionalidad supone la posesión por parte de un sujeto, persona natural o jurídica, de un objeto sobre el que se pueda, de un modo singular, exteriorizar una actividad o ejercicio o tener nacionalidad equivale a ser nacional de un Estado. En virtud de ello, se pone de manifiesto la verdadera esencia de la nacionalidad, cual es la de ser un presupuesto subjetivo necesario para ejercitar algunos derechos. Aunque no puede ignorarse que el desconocimiento ilegítimo de la nacionalidad no es un puro desconocimiento de la cualidad nacional en sí, sino un desconocimiento funcionalmente encaminado a privar a una persona del ejercicio de derechos fundamentales. Hasta ahí. Por lo tanto, ¿eso no es un derecho humano fundamental? La nacionalidad. Sino que es un No, estatus no de la es un persona. estatus. Ajá. ¿Y por qué no lo es? Porque no es una situación activa de poder concreto oponible al Estado, como el nombre, por ejemplo. ¿Puedo yo cambiarme de nombre? Dependiendo ¿Hola? hay unas condicionales para que se pueda hacer el cambio de nombre. Pero Así, sí se puede. así, pero es oponible al Estado. Por ejemplo, yo Sí. puedo cambiarme de nombre porque mi nombre está mal escrito, porque mi nombre no equivale al sexo que yo quiero, pero no es porque a mí no me guste llamarme Juan o a mí no me guste llamarme Pedro, por ejemplo. Ahora bien, hay discrepancias para los que son menores de 6 meses, que sí se les puede cambiar el nombre cuando hay de intereses conflictuales entre los padres, hay controversias. Pero en el caso de la nacional, mí dice que a mí mi hijo no me gusta que sea nacionalidad salvadoreña. Puedo renunciar y hacerle otra. ¿Y cómo le va a hacer eso a usted? A menos que tal vez tenga padre extranjero, no sé, algo, pero me debe los dos hayan nacido acá. Y dice que yo no quiero ser nacional. Yo escuché a una persona diciendo que quería ser coreano. ¿Cómo ser coreano? Salvadoreño, le gustó, no, aquí nació y aquí lo puso Dios. ¿Y cómo vamos a hacer? Ya, así son las cosas. Pregúntenles a otras personas de otros estados asiáticos o europeos si ellos quisieran ser de otra nacionalidad, ¿qué cree usted que le van a responder? Por lo tanto, no es un derecho humano fundamental, es un estatus. Anoten con su marcador eso. Ahora bien, los nasciturus como antecedente positivo jurídico de nacionalidad. ¿Qué será esto? ¿Ustedes se acuerdan de esto? Artículo 1, inciso 2 de la Constitución. Yo lo coloco versus el 72 del Código Civil. La nacionalidad, derecho humano fundamental o estatus de la persona. ¿Se escucha bien? Sí, Lick. Vale, Sí. le voy a leer lo que dice la disposición. Permítame un segundo. Vamos a detenernos acá, porque eso no lo dice el programa, pero yo pienso de que es importante esto porque es donde inicia todo. No puede darse la nacionalidad sin el principio de la existencia de la persona. El artículo 1 de la Constitución, el cual es una reforma de 1999, te dice que reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. Es decir, desde el momento en que el espermatozoide ingresa al óvulo femenino. Pero la doctrina dice aún más. No es desde que el espermatozoide ingresa al óvulo femenino, sino que anida dentro del óvulo femenino. La creación comienza 4 horas después de esa anidación. Eso dice la Constitución. Pero el 72 del Código Civil decía antes de esa reforma lo siguiente. Ahorita se lo leo. Fíjense lo que decía antes. Código Civil 72.
del principio y fin de existencia de las personas, del principio de la existencia de las personas. Todavía está vivo este artículo, por eso le he puesto derecho positivo, pero no está vigente. Dice, la existencia legal de una persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Imagínense qué interesante lo que decía. En conclusión, que es lo que nos decía el artículo 72 del Código Civil. Nace sale del claustro materno, se corta el cordón umbilical, sobrevive un minuto y continúa viviendo. Estamos ante la teoría de la vitalidad. Pero se corta el cordón umbilical, sobrevive por lo menos un minuto y se muere. Teoría de la viabilidad, posiblemente. Ambas teorías ya están derogadas. ¿Por qué? Están derogadas por lo que decía el artículo 1, inciso 2 de la Constitución. Habían unas teorías que manejaban a quién pertenece el cordón umbilical, decía, a la madre o al recién nacido. Desde el momento de este corte, ya tú como tal, ya era la existencia de la persona. Ahora no, ahora nos fuimos más atrás. Quiere decir que este feto, en caso de morir, ya tenía una nacionalidad salvadoreña. Puede ser registrado como un hombre. Tiene derechos hereditarios como los que dice el 988. ¿Entienden esa parte? Sí, Ahora Sí. bien, vamos a la doctrina internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Arteavia, Murillo y otros, habla acerca de una cuestión que se llama fecundación in vitro versus Costa Rica. Esto ustedes lo van a ver el otro año. Esto es bien importante. Yo siempre lo relaciono con el artículo 1 porque está relacionado. Esta es la fecundación in cristal. Es decir, aquellos padres que no puedan procrear, lo que hacen es que prestan un vientre, ¿sí? Bien, agarran 3 espermatozoides e ingresan solamente uno. Y eso ya le dan vida. Eso es fecundación in vitro. Eso lo pueden hacer en Costa Rica. Ahora bien, muchos piensan que es un tema de aborto, porque de los 3 espermatozoides que yo voy a agarrar, yo tengo que inyectar uno y desechar los otros 2. Al desechar los otros 2, ellos dicen que estoy atacando lo que es la vida. Pero ¿qué pasa si yo inyecto 3 espermatozoides? Ustedes ya saben lo que va a suceder. Entonces, todo esto implica lo que es lo relativo a los derechos hereditarios de los no nacidos. En nuestra facultad se han hecho estudios preliminares de eso. Esto como tal, el derecho hereditario de los no nacidos, ha tenido un claustro, sobre todo con relación a la nacionalidad. Ya la sala ya dijo que una vez que eso se dé, a ti te nacen derechos y obligaciones. Por lo tanto, para eso nosotros nos saltamos al artículo 90 hasta el 93, que es lo que vamos a analizar. Hoy, esta mañana, solo vamos a analizar el artículo 90. Dice, en El Salvador existen 2 modalidades de conocer la nacionalidad: la nacionalidad de origen y la naturalización. Ambas establecen un nexo político y jurídico con el Estado. Punto y coma. Sin embargo, la nacionalidad de origen otorga ciertos privilegios que no se encuentran en naturalización. Por ejemplo, el ser presidente de la República tiene que ser salvadoreño por nacimiento. Todo cargo político, por ejemplo, ocupar cargos de elección popular, los cuales son exclusivos para los nacionales por nacimiento o de origen. Otro privilegio sería que la nacionalidad de origen es eterna, aún cuando se renuncia a ella. En el momento que se requiera puede recuperarla, además de gozar de derecho de doble o de múltiple nacionalidad. ¿Puedo yo tener 3 nacionalidades? ¿Puedo tener yo 2 nacionalidades? ¿O puedo tener una nacionalidad y renunciar a otra? ¿Puedo conservar ambas? Ese es el tema que vamos a ver el jueves. Sin embargo, la naturalización, o sea, jus domicilii, puede perderse y en algunos casos no recuperarse. El Estado mismo puede revocarla por sentencia ejecutoriada según la Constitución de la República. Todos estos aspectos se analizarán en los apartados siguientes. Y nos vamos a quedar por estos lados. Artículo 90 de la Constitución. La nacionalidad. Vamos a ver. Asunción Reyes, ¿está presente? Sí, licenciado. Léame la disposición, por favor.
Artículo 90. Son salvadoreños por nacimiento los nacidos en el territorio del Salvador, los hijos de padre o madre salvadoreños nacidos en el extranjero, los originarios de los demás estados que constituyeron la República Federal de Centroamérica, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen. Bien, compañera, el numeral 1, ¿es salvadoreño por nacimiento? Sí. El numeral 2, ¿es salvadoreño por nacimiento? Sí. El numeral 3, ¿salvadoreño por naturalización? No. ¿Seguro? ¿Qué dicen los otros compañeros? La doctrina le llama como la gran naturalización, le dicen. Vamos. O espíritu integracionista. ¿Qué dice la doctrina? Es un tipo de nacionalidad por naturalización, es un tipo. Sin embargo, a pesar de ser un tipo de eso, algunos lo reconocen como salvadoreños por nacimiento, porque a los que son de Nicaragua, a los que son de Guatemala, a estos hermanos por ese espíritu integracionista, algunos los consideran salvadoreños por nacimiento. ¿Sí? Algunos en algunos aspectos. Por eso la doctrina en jus soli, jus sanguini y jus domicili, esto es bien importante porque le conocen como la gran naturalización, aunque siempre son salvadoreños por nacimiento, pero la doctrina lo conoce como la gran naturalización. La primera es el suelo, el lugar de nacimiento del individuo. No importa donde tú hayas nacido, desde Aguachapán hasta La Unión, o desde Sonsonate hasta Chalatenango, o cualquiera de las 14 cabeceras departamentales de nosotros, siempre será salvadoreño por nacimiento. Pero yo vengo y dos salvadoreños se van a Estados Unidos y procrean un hijo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el niño también, o la niña en algún momento, puede tener la nacionalidad salvadoreña por nacimiento. O viene la madre, se va para Estados Unidos y procrea con otra persona de otro lugar. Por ser mi madre de ese lugar, yo puedo tener la nacionalidad salvadoreña por nacimiento. ¿Cuál es ese trámite? Pues el trámite es tan sencillo como asentarlo en el ayuntamiento del estado donde nació el menor, traducir la partida al español, ir a la embajada y la embajada mediante oficio lo asienta en la alcaldía de San Salvador. Ese es el trámite por sangre. Pero la gran naturalización es aquella ficción jurídica. Pues en realidad estamos en un caso de naturalización, fíjese bien, pero no es que se llame naturalización, sino salvadoreño por nacimiento. Pero estamos en un caso de naturalización, dice la ley, inspirado que se funden los vínculos nacionales e históricos de los pueblos de Centroamérica. Artículo 5 de la Constitución Federal de 1824. Es decir, los que vengan de Honduras, los que vengan de Nicaragua, los que vengan de Costa Rica, los que vengan de esos lugares que formaron la gran República de Centroamérica, ellos serán salvadoreños por nacimiento, aunque en realidad tienen que hacer todo el trámite que hacen para la naturalización. No sé si me explico o vuelvo a decir todo otra vez, ¿se escucha? No, sí, se entiende. ¿Se entiende? Vale. ¿Podría repetir lo del trámite del ius sanguinis? Vale, vamos a empezar. Ius sanguinis nace en Estados Unidos. Se asienta en el ayuntamiento, se llama. Ya no se llama alcaldía, no que ayuntamiento. Lógicamente la partida está en inglés. Hay que hacer las diligencias de traducción y apostillar la partida y llevarla al consulado más cercano. Ahí se llena un oficio, yo no sé si se paga algo, ¿verdad? Yo creo que como $40 se paga por ese trámite. Y mediante un oficio, un documento, una hoja, un oficio conductual, lo mandan a la alcaldía de San Salvador. Y la alcaldía de San Salvador lo asienta. Allí dice, alcaldía de San Salvador, partida número tal, Juan tal, nació en el estado de Nueva York, dice, a las tantas horas, siendo hijo de fulano de tal y mungano de tal, ¿sí? Pero ahí dice estado de Nueva York y dice salvadoreño por nacimiento. Me doy a entender. ¿Por qué? Por jus sanguinis. ¿Me comprendes eso? Sí, Yalik.
Ahora sí, va. El ordinal tercero también es salvadoreño por nacimiento, es decir, viene un hondureño y quiere obtener la nacionalidad acá, puede hacerlo, pero él va a ser salvadoreño por nacimiento, por en virtud del principio de integración inspirado en la República Federal de Centroamérica. Pero en realidad es una ficción jurídica, es decir, como que es un disfraz, porque realmente lo que hacen es un proceso de naturalización, pero a ellos no les da. La ley maneja los diferentes términos. Fíjense, y eso lo vamos a ver en el artículo 22, lo vamos a ver después. Para los que son fuera de Centroamérica son 5 años, a excepción de España, que es 1 de residencia en nuestro país. Para España es 1, para todos los demás es 5. ¿Por qué España? Eso ya lo discutimos y fue por la cuestión de la conquista. Para alguien que venga y se case con una salvadoreña, tiene que residir aquí 2 años por lo menos. Sé que la Constitución maneja 1, 5 y 2 años. Esos términos de residencia. ¿Qué es la residencia? Es el ánimo de permanecer en una casa. Una cosa es el domicilio y una cosa es la residencia. Y eso se lo pregunté en el examen. La residencia es el ánimo como de permanecer yo acá, con un cierto grado de permanencia. Fíjese que por eso es que hay personas que dicen que se van a los Estados Unidos para obtener la nacionalidad con otro, y usted cree que solamente usted va a decir, mire, yo vivo con fulano de tal en esta dirección, tantos años, firme aquí, ya estuvo. No, van las autoridades y investigan y preguntan a los vecinos si, y aquí como son tan comunicativos, ¿verdad?, si realmente esa persona está viviendo con este fulano. Y a partir de eso sacan una resolución. Entonces eso es lo que sucede, ¿sí? Yusole, Yusangui, la gran naturalización o Yudomicile. Y agreguémosle algo más acá entonces. Agreguémosle acá. En realidad es salvadoreño por nacimiento. En realidad, salvadoreño por nacimiento. Agreguémosle acá esto, que es importante. Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, ¿verdad? Eso es lo que la doctrina maneja como esos 3 aspectos. En ese sentido, el artículo 34, numeral D, de la Ley de Expedición y Revalidación de Pasaportes y Autorizaciones de Entrada de la República, regula este tipo de situaciones, sobre todo para la gran naturalización. La nacionalidad de origen puede definirse como el derecho que nace sobre la base de los sistemas Yusole y Yusang. Respecto a Yusole, dice, lo regula el artículo 90 de la Constitución, que establece que tiene derechos legales nacidos en el territorio nacional, mediante asentamiento e identificación legal de los padres, en el registro de estado familiar correspondiente. Antes se llamaba registro del estado civil. Y es que simultáneamente que se concede la nacionalidad, se permite que la persona tenga derecho a nombre que lo identifique. Artículo 36, inciso 3 de la Constitución, y artículo 34, ley del nombre de la persona natural. En la partida de nacimiento correspondiente queda expresamente el nombre y la nacionalidad que el Estado le otorga, por el hecho de nacer en el territorio salvadoreño. Fíjense que a mí, por esto de la naturalización, me llamaba la atención porque yo miraba unos documentos únicos de identidad de alguien de Honduras. Decía domicilio de Honduras, nacido en Lempira, Honduras, decía, salvadoreño por nacimiento. Interesante. Yo todavía tenía dudas de ese DUI, le vamos a sacar copia y lo vamos a dar diligencia. Pero eso era hace como 2 o 13 años. Y cuando todavía estaba estudiando, creo yo, y cuando yo veo todas estas cosas, digo entre mí, ¿verdad? Es correcto. Ahora, mi pregunta es, ¿y en Honduras será el mismo trámite en base al principio de reciprocidad? En Nicaragua, en Costa Rica. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de todo esto que hemos discutido? Que depende de cómo esté estructurado en su constitución, porque al menos nosotros nos basamos en lo que decía la Constitución de la República Federal, pero si la Constitución de Honduras difiere, por ejemplo, entonces sería un proceso diferente. Lick, también en la cuestión que nos ponía, creo que sería importante valorar lo del principio de reciprocidad, por lo mismo de... ¿Qué dice el 93? Léamelo. De la Constitución. Ok. Artículo 93. Dale, presente.
Léalo Artículo usted. 93. Los tratados internacionales regularán la forma y condiciones en que los nacionales de países que no forman parte de la República Federal de Centroamérica conserven su nacionalidad, no obstante haber adquirido la salvadoreña por naturalización, siempre que se respete el principio de reciprocidad. Ahora bien, que no importa que no, ¿verdad? Lick, se Algo le así, cortó el audio. o estoy en lo incorrecto. Lick, se le Vamos a ver, cortó ¿se el escucha bien audio. ahora? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ahora sí. Vaya, bueno. Ese principio de reciprocidad que ordena el artículo 93 solo es aplicable a los que no formaron parte de Centroamérica. ¿Qué piensan ustedes? Fíjense bien, para los que no formaron parte de Centroamérica es el principio de reciprocidad, pero a los que son de Honduras, Nicaragua y todos estos lugares es por el principio integracionista de haber formado parte de la República Federal de Centroamérica. Eso dice la Constitución de nosotros. No he revisado la Constitución. ¿Sí? Honduras, El Salvador y Guatemala. E incluso teníamos la misma bandera que tú puedes ver acá. ¿Se entiende? Lick, se le corta el audio. Lo que hemos dicho ahorita. Hola, no sé qué está pasando, muchachos. Por más que estoy aquí trabajando, vamos a ver, revisar acá. Aquí todo está bien. ¿Se escucha bien ahora? Ahorita sí. Sí, Lick, Sí, es que Lick. creo que Pero son sí creo problemas que de se logró conexión. entender un poquito. De Ahora. acuerdo con Natalie. Sí, no sé qué está pasando, fíjense. Vaya. Bueno, pero creo que la mayoría me ha entendido. Yo estábamos hablando del principio de reciprocidad. Tenemos que aprovechar los laxos que nos da acá. Los principios de Sí, reciprocidad. Hola. no, sí, Lick se entendió cuando nos explicó la diferencia entre el principio de reciprocidad y el principio integracionista y por qué no se le podía aplicar el principio de reciprocidad a los países de la República Federal de Centroamérica, porque así lo decía la Constitución. Eso sí se entendió claramente. Va. Muy bien. Entonces así es. Ahora vamos a llegar hasta acá. Para la próxima clase quiero que me lean el artículo 91, el 92 y el 93. Estamos. Vamos a llegar hasta acá porque voy a revisar esto de la conexión. Así quedamos. Cuídense mucho. Realmente, Gracias, Lick. buen día, Lick. Dígame. Feliz día. Buen día, Lick.